Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 46. Sword Saint Aloricón. 2. Tras regresar a la casa de botín y ver a Reinhardt sujetando un fieltro de su brazo, Ron lo miró con enojo, y Emilia, que observaba todo esto con confusión, decidió que solo tenía que molestar a Reinhardt. Oye, Reinhardt, no pensé que te gustaran las niñas. Debería advertir a la gente que protegiera a todas las niñas del reino, o podrías ir a por ellas también. En cuanto Kaji dijo estas palabras, todos cambiaron de expresión. Reinhardt estaba confundido, mientras que su ceja se arqueó ligeramente con irritación. Emilia, atónita, miraba al pelirrojo santo de la espada con una mirada crítica. Felt estaba asustado, y Ron recogía su bate mientras miraba a Reinhardt amenazadoramente. Kaji sonreía con una amplia sonrisa. Kaji, no deberías bromear así. ¿Y si alguien te toma en serio? Esto podría traerme problemas en el futuro, dijo el caballero mientras miraba a Kaji, quien tenía una expresión divertida. ¿Entonces a Reinhardt le gustan las niñas? Preguntó Emilia con tono interrogativo, mirando al caballero con expresión incómoda. Después de todo, mentalmente, aún podía considerarse una niña pequeña. No, Emilia-sama, me malinterpretas. Kaji solo bromeaba. Y esto es solo un malentendido. Hay una razón por la que debo llevarme a la chica conmigo, y te prometo que no le pasará nada malo. Luego giró la cabeza hacia Ron. Y puedes acompañarnos para asegurarte de que esté bien. Emilia quiso disculparse por asumir cosas, pero Kaji volvió a hablar. Entonces, ¿me estás diciendo que no te interesan las chicas? Y entonces te mueves así. Entiendo que debe ser difícil, así que tómalo como ofrenda, dijo Kaji mientras señalaba a Subaru, fingiendo comprender sus dificultades. Todos miraban en silencio al joven santo de la espada, sin saber qué decir. Por alguna razón, ni siquiera le preguntaron a Kaji si era cierto. Simplemente le creyeron. Pero tras hablar un poco más, Reinhardt logró convencer a Felt y Rom de que lo acompañaran. Kaji, Emilia y un Subaru inconsciente se quedaron en la casa de botín destrozada. Kaji entonces cargó a Subaru como un saco de papas y abandonó la casa de botín junto con Emilia, regresando a su alojamiento actual, la casa del mago con cara de payaso. No se quedaron mucho tiempo en la capital, pues al día siguiente partieron hacia el dominio y la mansión de Matters. Subaru abrió los ojos y se encontró en una habitación grande. Miró su herida y asumió que Emilia fue quien lo curó. Claro, esto lo llevó a fantasear sobre cómo le agradeció, lo bonita que debía ser su sonrisa y muchas cosas más, pero todas contenían a Emilia. Tras levantarse de la cama, Subaru salió de la habitación. Caminaba por un pasillo que parecía estar atascado en una especie de bucle. Así que Subaru supuso que para salir de este pasillo en espiral necesitaba encontrar la puerta correcta. El patrón típico dice que la primera puerta probablemente sea la indicada. Se dijo Subaru al abrir la puerta. Y he aquí que, en el mismo instante en que Subaru abrió la puerta, vio a Beatrice y Kaji discutiendo. Pero cuando ambos miraron al intruso, Beatrice habló primero. Supongo que eres un hombre profundamente irritante, dijo el espíritu Loli mientras miraba fijamente al chico, que acababa de entrar. Pero, a diferencia de lo que cualquiera esperaría del chico, abrió la boca. Encontré a los dos primeros PNJ. Y con ese ceño fruncido y esa actitud fría, podrías arruinar tu linda cara. Subaru empezó a hablar, pero Kaji lo interrumpió. Sabes que no deberías hablar así con la gente que acabas de conocer, podrías morir, ¿sabes? Dijo Kaji con una pequeña sonrisa. ¿Están enojados porque adiviné la puerta correcta a la primera? Bueno, siempre he sido bastante bueno adivinando, entiendo por qué el director del juego me querría en todos los eventos, pero lo siento. ¿Y qué es este lugar? Y parecía que Subaru simplemente ignoró el consejo de Kaji. Bueno, no es que a Loni le importara mucho. A diferencia del original, donde Beatrice empezó a explicarle cosas al chico, no lo hizo. Después de todo, en ese momento se sentía sola, pero como Kaji iba a la biblioteca con frecuencia, ya no se sentía tan sola como antes, así que no se lo contaría a alguien en quien ni siquiera confiaba. Betty, ¿por qué no le das una lección? Después de todo, le hablas tan irrespetuosamente, y ni hablar de entrar en un lugar que debería tener límites. Debería haber algún tipo de castigo, ¿no? Dijo Kaji con una sonrisa juguetona. Sí, supongo que es hora de darle una lección. Beatrice asintió con lo que dijo Kaji mientras saltaba de la silla y se acercaba a Subaru.
Subaru quiso replicar y decir algo en su defensa, pero fue interrumpido por el espíritu Loli que estaba justo frente a él. No te atrevas a moverte, dijo la Loli mientras miraba fijamente al chico. Ella lo tocó, y después de un segundo, Subaru sintió como si toda su energía le fuera absorbida. Su cuerpo se estremeció, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Después de un par de segundos, Subaru yacía en el suelo mientras Kage observaba todo esto con una sonrisa divertida. 5 comentario 32 comentarios. Votar 1 queda chapter 47. Subaru woke up. Después de que Subaru se desmayara, Kage miró a Beatrice, quien claramente no estaba contenta con su presencia. Lo llevaré de vuelta a la habitación y revisaré lo que te pedí, ¿de acuerdo? Dijo Kage mientras caminaba hacia Subaru, quien estaba allí, tirado en el suelo de la biblioteca. Supongo que Betty puede hacerlo, dijo el espíritu mientras miraba a Kage, quien levantó a Subaru como si fuera un saco de papas. Gracias, te daré uno, dijo el Oni pelirrojo mientras salía de la biblioteca cargando a Subaru y despidiéndose de Beatrice con la mano. Uno mientras caminaba por el pasillo, Kage pensó en la mejor manera de usar el poder de Subaru. Al final, Kage lo necesitaba al enfrentarse a los arzobispos del culto de las brujas. El poder de Subaru podría ahorrarle a él y a otros tiempo, esfuerzo y quizás más. Pero lo importante era que Kage conocía la habilidad del chico. 4 y sabía que otras personas, al ver a Subaru actuar con amabilidad, de repente sospecharían o se confundirían. Después de todo, cuando se ve a Subaru desde otra perspectiva, actúa de forma extraña, sabe cosas que no debería saber. Y mientras Kage cargaba al niño como un saco de patatas, pensaba en todo esto. Pronto Kage llegó a la habitación de invitados, donde Subaru despertó y lo tiró de vuelta a la cama antes de irse. Kage sabía que la situación empeoraría poco a poco. Tras dejar a Subaru en la habitación, salió hacia la cocina, donde Rem y Ran preparaban el almuerzo. Pronto llegó a la cocina y abrió la puerta, para ver a 2 chicas con uniformes de sirvientas preparando comida. Para ser más precisos, una sirvienta estaba preparando la comida, mientras que la otra intentaba ayudar. Parece que están trabajando duro, dijo Kage mientras entraba a la cocina. Kage, ¿estabas en la biblioteca hablando con Beatrice otra vez? Preguntó Rem mientras lo miraba, mientras sus manos estaban colocadas en sus caderas. Oni-chan. Meili agitó la mano después de dejar el cuchillo. Hola, Meili, sí, estaba en la biblioteca, pero parece que nuestro nuevo invitado también entró. Desafortunadamente para él, sus palabras molestaron a nuestro espíritu Loli, y eso provocó que le succionaran el maná con fuerza. Por alguna razón, eso suena inapropiado, bueno, da igual. Kage les contó lo sucedido mientras probaba la comida que estaba casi lista para servir. 4 por cierto, ¿dónde está Ram? Preguntó Kage mientras miraba a Rem. Mi hermana está ordenando su habitación, debería volver en un par de minutos, dijo Rem mientras Kage asentía y se unía a las 2 chicas para preparar la comida. Subaru se despertó con el sello que había visto antes, murmuró para sí mismo, pero luego escuchó a alguien hablar. Oh, se ha despertado, hermana. De hecho, ha despertado, Rem. Yo, un habitante de la noche, despertando por la mañana. Me estoy emocionando, mejor me voy a dormir otra vez. No, me desperté antes, así que esta es la tercera vez. Subaru se dijo a sí mismo. Vaya, qué comentario más inútil. ¿Lo oíste, hermana? Sí, realmente son las palabras de un perdedor. Lo escuché, Rem. Subaru ya no soportaba las críticas de alguien desconocido, así que se incorporó mientras hablaba. ¿Quiénes son esas 2 voces que me critican en estéreo? Pero entonces vio a 2 chicas vestidas de sirvientas, como si las estuviera mirando fijamente. Qué terrible, estás siendo violada en la mente de nuestra invitada, hermana. Es terrible. Estás experimentando la vergüenza suprema en la mente de nuestra invitada, Rem. Las hermanas se tomaron de la mano, manteniéndose lo más cerca posible. Uno, no subestimen mi capacidad, ambos son presas fáciles de mis fantasías, continuó Subaru, pero sus siguientes palabras lo ahogaron con su propia saliva. Hermana, nuestro invitado va a morir. Cuando Kage se entere, ¿qué haremos? Lo único que podemos hacer, Rem, es preparar una tumba, con la esperanza de que el cuerpo de nuestro invitado quede intacto, dijo Ran con una expresión de tristeza fingida. Este fue el primer encuentro de Subaru con las 2 sirvientas Oni, pero afortunadamente, Emilia apareció mirándolo mientras llamaba a la puerta. ¿No puedes despertar más tranquilo, Subaru? Preguntó la semielfa mientras miraba al chico, que seguía sentado en la cama. Comentario 28 comentarios. Votar 1 queda chapter 48. Lunch.
Mientras Subaru hablaba con Emilia y exploraba la mansión, Ram y Kaji hablaban de Subaru y de lo sospechoso que les parecía a las dos chicas. Kaji, apesta, huele igual que ellos, no confío en él, dijo Rem mientras miraba a Kaji. No parece ser un mal tipo, y Pug no dijo nada malo de él. En cierto modo, parecen llevarse bastante bien, dijo Kaji mientras le daba una palmadita a Rem, que estaba sentada a su lado en un sofá. ¿Se lo contamos a Roswell? Preguntó Ram. No hace falta, seguro que ya sabe de su presencia, y ni hablar de que en el futuro necesitaré que haga algo por mí, dijo el pelirrojo, sonriéndoles a ambos. ¿Qué necesitarás de él? ¿Parece un inútil? Preguntó Ram. Presiento que con él cerca podemos acabar con uno de los arzobispos del pecado del culto de las brujas. Sin mencionar que el payaso querrá ponerlo a prueba, de alguna manera, dijo con voz segura. Uno pero huele igual que ellos. ¿Cómo sabemos que no es uno de ellos? Preguntó Rem, apretando los puños. Por ahora solo podemos observarlo. Ram y yo nos encargaremos de eso. Y el cuidado de Emilia les corresponderá a ustedes y a Meili, ¿les parece bien? Preguntó Kaji a las chicas. Esa es una buena idea. Dudo mucho que Rem pueda evitar matar al chico. Ram asintió con la disensión. Tras terminar su charla, los tres se repartieron las tareas pendientes y empezaron a terminar los preparativos del almuerzo. Al poco rato, Emilia y Subaru llegaron al comedor, y apareció otra persona. Beatrice. Había venido para pasar tiempo con Puck, que también era un espíritu. Kaji no entendía cómo se llevaban tan bien, pero no importaba. Pero lo que sucedió después fue algo inesperado. En cuanto apareció Roswell, Subaru pensó que era un payaso que había venido a entretenerlos antes de la comida. Como era de esperar, se equivocó, y el ambiente se volvió un poco incómodo por un momento. Entonces Subaru, Emilia, Beatrice y Roswell se sentaron en sus respectivos asientos, mientras Kaji, Ram y Rem traían los platos preparados para el almuerzo. Después de servir los platos y colocarlos frente a los invitados, Kaji se paró un paso detrás de Roswell, a su derecha. Rem estaba detrás de Beatrice y Ram detrás de Emilia. Subaru no pareció prestarles mucha atención mientras observaba los diferentes platos que tenía delante. Había un tazón de sopa, un plato de ensalada y un trozo de carne. El chico no dudó en comer, tomó una cucharada y se la comió. Esto es mucho mejor que la comida normal. Exclamó Subaru. A pesar de su apariencia, la cocina de Rem es bastante impresionante, respondió Roswell, pero antes de que Subaru pudiera preguntar nada más, escucharon a Kaji hablar. A pesar de su apariencia. ¿Qué quieres decir con eso, Roswell L. Matters? Preguntó Kaji con voz fría, haciendo temblar a Subaru. Kaji-kun, prestas demasiada atención a las palabras, no quise decir nada malo, ¿sabes? Oh, siempre eres tan malo con todos menos con los gemelos, si tan solo fueras más amable conmigo, dijo el payaso mientras comía. Tras un breve intercambio, Roswell empezó a hablar con Subaru, sondeándolo con palabras, mientras que Subaru parecía desconocer la situación del reino. Mientras tanto, el señor de la mansión le explicó a Subaru sobre la desaparición del rey y que estaban en proceso de elegir a uno nuevo. Entonces Emilia tuvo que explicarle que era candidata real para convertirse en el próximo rey. Al chico le llevó un tiempo comprender lo que estaba sucediendo, pero se dio cuenta de algo importante. Que a los demás les parecía increíblemente sospechoso, y que simplemente había aparecido de la nada. Además, había tenido contacto con un candidato real cuando nadie sabía de él ni de dónde venía. Pero tras explicarle un poco más qué habría pasado si Emilia perdía la insignia, se dio cuenta del gran trabajo que había hecho, lo que aumentó sus expectativas de una recompensa. Tras el intercambio de palabras, Roswell y Emilia le ofrecieron una recompensa, indicándole que pidiera lo que deseara. En ese caso, solo tengo una petición, dijo Subaru mientras se ponía de pie y sonreía, haciendo que todos lo miraran, excepto Beatrice, que estaba alimentando a Puck con un poco de sopa con su cuchara. 48 comentarios. Votar 1 queda chapter 49. QTSNC. Contrátame para trabajar en esta mansión. Dijo Subaru en voz alta. Achú. Ram estornudó tiernamente, haciendo sonreír a Kaji. Nadie objetó la decisión de Subaru, pero Kaji se preguntaba qué hacer. Después de todo, parecía que esta era la primera vez que Subaru entraba en la mansión. Lo que significaba que o sobrevivía esta vez, o había algo completamente nuevo. Pero Kaji necesitaba algo más de Subaru, y para ello, necesitaba ayudarlo a crecer. Aún había tiempo, y Kaji no se preocupó demasiado.
Solo necesitaba asegurarse de que Rem no lo matara. En cuanto terminó el almuerzo, y Subaru supuestamente recibió un trabajo, Emilia se llevó al chico, mientras Rem y Kaji llevaban los platos a la cocina para lavarlos. Mientras Meili y Rem lavaban los platos, Kaji y Ran fueron a ver cómo estaba Emilia con Subaru. Y en cuanto llegaron a una habitación donde guardaban ropa limpia, oyeron hablar a Emilia y Subaru. ¿No había nada más que te quedara bien, Subaru? Le preguntó Emilia al chico que vestía un uniforme de mayordomo demasiado grande. Curiosamente, algunas cosas de las chicas me quedan bien, pero y empezó Subaru, pero entonces Kaji habló. ¿Eres una pervertida como para pensar siquiera en usar ropa de chica? No, para los hombres, qué ridícula te ves con lo que intentas ponerte ahora, dijo Kaji. Dos se ve ridículo, señor y digo, Barusu añadió Ram. Dos no soy un pervertido, y no conviertas mi nombre en una maldición cegadora. Subaru se sintió un poco ofendido, pero ¿qué más podía hacer que aguantar los insultos de los dos? Tras varias idas y venidas, Emilia se fue, tras despedirse de Subaru. Aún tenía que estudiar para la selección real. Tras la partida de Emilia, Kaji tuvo que tomarle las medidas a Subaru para que le ajustaran la ropa. Una vez tomadas las medidas, Ran le mostró la mansión a Subaru para que supiera dónde estaban las habitaciones importantes. Tras el recorrido por la mansión, Subaru conoció el trabajo que tendría que realizar. Aunque empezó y ayudó con las tareas, no se le daba bien la mayoría de las tareas domésticas. Solo podía hacerlas sencillas sin problema, e incluso así, le costaba mucho. Al terminar el día, Subaru se dejó caer en la cama, pero entonces las puertas de su habitación se abrieron sin que nadie llamara. Al entrar, Kaji le entregó a Subaru su uniforme de mayordomo, ahora modificado, antes de explicarle el horario del día siguiente. Después, Kaji se fue. Tras salir de la habitación de Subaru, Kaji se dirigió al estudio de Rosual, donde le contó sobre Subaru y su actuación de hoy. El señor de la mansión, con cara de payaso, parecía preocupado por Subaru, lo cual no sorprendió a Kaji. No deberías preocuparte demasiado por él, no tiene ninguna habilidad en nada, dijo Kaji. Ya veo, pero no lo pierdas de vista, y si ves algo que te parezca extraño o sospechoso, infórmamelo, ¿de acuerdo? Dijo Rosual mientras revisaba unos documentos sobre su mesa. Tras charlar con el señor de la mansión, Kaji salió de la habitación y lo dejó solo. Caminó por el pasillo y se reunió con las chicas antes de acostarse. A la mañana siguiente, Kaji se despertó y salió a hacer su ejercicio diario. Corrió unas vueltas por la mansión, hizo estiramientos y blandió su espada. Consideraba necesario mantener el cuerpo en óptimas condiciones, sobre todo en este mundo. Después de todo, ya había cambiado el futuro con su presencia, por no hablar de matar a Elsa y encontrar a Meili. Esto por sí solo debería haber tenido un impacto que cambiaría las cosas. Pero ahora Kaji tenía algunas preguntas. Por ejemplo, ¿Rosual contrataría a otras personas para intentar hacer algo con Subaru, o haría algo completamente distinto? Solo había una cosa que hacer bien, ¿no? Y era estar alerta, necesitaba estar para poder notar cualquier cosa extraña o fuera de lugar. Después de que Kaji terminó su rutina matutina, regresó a la mansión para despertar a Subaru. Era hora de trabajar, y eso era lo que el chico deseaba hacer. Vamos, ¿quién querría trabajar? Podría haber pedido tantas cosas diferentes, pero eligió trabajar en la mansión. Cualquier otra persona podría haber pedido conocimientos de magia, dinero o algo completamente distinto, pero este tipo decidió trabajar aquí. Kaji no lo culpaba, pero ni siquiera ahora entendía su decisión. Después de todo, podría haber pedido que le enseñaran a luchar, o algo más. 8 comentarios. Votar 1 queda chapter 50. Advice. Al día siguiente, Subaru empezó a trabajar de verdad. Incluso le arreglaron la ropa. Pero la decepción se notaba en los ojos de Kaji al ver a Subaru realizar tareas básicas. Vio cómo Subaru se cortaba de nuevo, y de nuevo, al intentar pelar verduras, vio cómo la compra se tropezó y se cayó al suelo mientras limpiaba el baño. Sin mencionar que Kaji tuvo que enseñarle a hacer cada detalle. En ese momento, Kaji y Subaru estaban lavando la ropa. Kaji les explicaba cómo lavarla correctamente. Le dio al chico la ropa que no necesitaba un lavado delicado y cuidadoso. Kaji le dio ropa más sencilla, mientras lavaba las demás. Subaru, ¿te das cuenta de lo difícil que es tu situación ahora mismo? Le preguntó Kaji al hombre que intentaba lavar la camisa de Roswell, pero fracasaba estrepitosamente. ¿Eh? ¿A qué te refieres? ¿Es porque me hice amigo de Emilia Tan? Preguntó Subaru ladeando la cabeza.
Sí, pero eso es solo una parte del problema, porque si no demuestras que eres una persona confiable. Para demostrarle a esa cara de payaso que no eres un espía, lo más probable es que te maten, dijo Kaji mientras colgaba el kimono recién lavado que llevaba fuera de la mansión. Al oír a Doni hablar de su muerte, Subaru se dio cuenta de que aún no había terminado, pensó. Esto le llevó a comprender que podría morir de nuevo, y no le gustaba la idea de hacerlo. Entonces, ¿cómo demuestro que no soy un espía ni sospechoso? No quiero que me maten por alguna tontería. Dijo Subaru mientras intentaba lavar una camisa blanca con todas sus fuerzas. Kaji sonrió al oír esto. No lo sé, pero se nota que te gusta Emilia, ¿o me equivoco? Kaji tenía una sonrisa traviesa. Gusta, dijo Subaru en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que Kaji lo oyera. Ya veo, buena suerte entonces, pero te recomiendo que estés preparado para morir en cualquier momento por ella si te gusta. Sin mencionar que tiene sus propios problemas que resolver, así que en lugar de dejar que te cuide, deberías intentar apoyarla en todo lo que puedas, dijo Kaji mientras se levantaba y recogía el cubo de la ropa sucia, ahora vacío. Subaru no habló, mientras su cerebro se ponía a trabajar, empezó a pensar en las palabras de Kaji, mientras parecía animarse. Sí, haré lo mejor que pueda. Declaró Subaru con el puño alzado. Subaru, a veces dar lo mejor de ti no es suficiente, pero estoy seguro de que puedes encontrar la manera, dijo Kaji una vez más. Seiserin Kaji, Subaru estaba un poco desconcertado y confundido por sus palabras, pero por alguna razón, sus palabras lo hicieron esforzarse más. Su mente estaba llena de preguntas. Quería saber cómo podía ayudar a Emilia. Pensaba en maneras de apoyarla, pero, por desgracia, sus pensamientos tuvieron que detenerse en cuanto Kaji volvió a hablar. Está bien, me voy ahora. Después de que termines de lavar la ropa, tómate un descanso, dijo Kaji mientras llevaba la cesta de ropa vacía dentro de la mansión. Subaru vio a Kaji irse mientras observaba la montaña de ropa que aún tenía que lavar. Estaba a punto de rendirse, pero entonces recordó a Emilia, y Kaji lo dejó descansar. Subaru miró la pila de ropa sucia y comenzó a lavar con todas sus fuerzas. Quería tomarse un descanso para ver qué hacía Emilia y ver si podía ayudarla en algo. Mientras Subaru intentaba terminar su trabajo más rápido, Kaji caminaba por el pasillo de la mansión. El Oni pelirrojo abrió una de las puertas y vio a Beatrice leyendo un libro en su biblioteca. Entró al cerrar la puerta, se sentó en una silla y observó al espíritu Loli. ¿Por qué estás aquí esta vez, supongo? Preguntó Beatrice sin apartar la mirada del libro. No hay ninguna razón real. ¿No puedo visitar a mi amiga bibliotecaria mágica de vez en cuando? Preguntó Kaji sonriendo. Beatrice miró a Kaji, y ambos se quedaron mirándose fijamente durante un par de minutos antes de que Kaji decidiera hablar de nuevo. ¿Crees que es posible separar las protecciones divinas? ¿O separar los conceptos mismos? Preguntó Kaji, mientras Beatrice resopló al oírlo preguntar. 4 No era la primera vez que Beatrice escuchaba las mismas preguntas de Kaji, y sabía por qué estaba allí. Estaba allí para molestarla una vez más. Frunció el ceño, mientras Kaji la miraba como si no hubiera hecho nada malo. Comentario 34 comentarios. Votar 1 queda chapter 51. It's cold. 3 Habían pasado un par de días, y no había ocurrido nada importante aparte de que Rem intentaba matar a Subaru. Pero Kaji logró detenerla. Kaji miró a su alrededor y no encontró nada extraño ni raro. Parecía que Subaru no había muerto en la mansión ni una sola vez. Era bueno y malo a la vez. Necesitaba que Subaru se acostumbrara a cómo funcionaba este mundo, así que decidió dejarlo sufrir después de que lo dejaran en la capital. Kaji no estaba seguro de qué hacer con el niño, pero no lo necesitaría después de que hubiera cumplido con su tarea. Por eso, Kaji seguía observándolo de vez en cuando mientras hablaba con él. Le explicaba sobre el mundo y lo cruel que es, incluso le recordaba a Elsa siempre que podía, solo para asegurarse de que el niño no se relajara sin motivo. Kaji solo podía asumir que su presencia había cambiado mucho más de lo esperado. Ningún ataque, maldición ni nada dañino ocurrió en la mansión ni en la aldea cercana. Kaji solo podía asumir que era porque estaba allí. Aunque le había dicho a Rosual que Subaru era confiable, sabía que las cosas estaban a punto de ponerse feas. Pero Kaji olvidó algo. Olvidó el período de descarga de maná de Puck. En el momento en que despertó, Rem y Ran lo abrazaban en su habitación, cubiertos por un montón de mantas. Kaji miró a su alrededor y vio que algunas partes de su habitación estaban cubiertas de hielo. Ran temblaba de frío mientras se aferraba al cálido cuerpo de Kaji.
Rem se sentía mejor, pues acababa de reunirse con su hermana, pues aún tenía tiempo antes del trabajo. Kaji ni siquiera las notó entrar en su habitación, y pensó que su percepción era buena. Buenos días, Tilde, dijo Rem mientras sonreía dulcemente. Buenos días a ti también, Rem, dijo Kaji mientras miraba a Ram, que temblaba y se aferraba a él con todas sus fuerzas. Deberíamos levantarnos ya, todavía tengo que hacer mi entrenamiento matutino, dijo Kaji, incorporándose y dándoles palmaditas a Rem y a Ram. Pero, ¿qué hacemos con Ram? Ella no soporta el frío, dijo Rem, haciendo sonreír a Kaji. Kaji decidió lanzar un hechizo mágico para mantener a Ram caliente. Hizo lo mismo con él y con Rem, por si acaso, la temperatura seguía bajando. Después, Ram dejó de temblar al abrir los ojos y mirar a Kaji. Rama sintió como si fuera natural, incorporándose sin darse cuenta de que seguía abrazada al brazo de Kaji. Pensar que ustedes dos son tan intrépidos como para entrar a mi habitación, solo en pijama. ¿No temen que este Oniferoz los devore? Preguntó Kaji, rodeándolos con sus brazos y acercándolos más. Oh, no. El gran Oni me va a comer. ¿Qué hago? Dijo Ran con voz monótona y movimientos exagerados de los brazos, como si una dama noble se estuviera desmayando. Kaji y Rem empezaron a representar una especie de juego. Oh, bella dama, ¿cómo pudiste desmayarte al verme tan grande? Me lastimaste el corazón. Kaji se llevó la mano a la zona donde tenía el corazón. No te preocupes, te deleitaré con mis increíbles habilidades culinarias y te enamoraré de mí. Dijo Ram, y los tres empezaron a reírse mientras continuaban con sus comentarios, que quizá no les harían mucha gracia a los demás si lo oyeran. Bueno, se lo estaban pasando bien, así que eso era todo lo que importaba. Después de jugar, se vistieron y caminaron hacia la cocina para hacer los preparativos. En el camino, Kaji despertó a Subaru, quien se quejaba del frío. Pero, por desgracia para Subaru, Kaji no le lanzó el hechizo de calor. No sabía por qué, pero simplemente no quería lanzarle un hechizo así. 6 y así pasó otro día, y esta vez todos despertaron para ver sus habitaciones congeladas, con el suelo y los muebles cubiertos de hielo. Mientras esto ocurría en todas las habitaciones y Subaru se congelaba la cara, Kaji y los gemelos dormían en una cama calentitos gracias a su hechizo de calor. Mientras Kaji hacía lo suyo, Subaru, Ram, Rosual y Beatrice estaban cerca de la habitación de Emilia intentando averiguar qué estaba pasando. Subaru sospechaba especialmente cuando Emilia canceló la supuesta cita a la que había accedido. Los tres estaban de pie frente a su habitación. Emilia-sama. Disculpe la molestia tan temprano. ¿Tiene un momento? Preguntó Rosual frente a la habitación de Emilia. ¿Rosual? Espera un segundo. ¿De acuerdo? Preguntó Emilia desde detrás de la puerta, y por su voz se notaba que estaba un poco asustada. Subaru-kun. Rosual se giró hacia Subaru y le habló mientras señalaba la puerta. Subaru asintió y extendió la mano intentando abrir la puerta, pero el pomo estaba helado, lo que le obligó a retirar el brazo de inmediato. ¡Qué frío! ¿Qué demonios es esto? Gritó Subaru mientras sostenía su mano, que estaba justo en el pomo de la puerta. Es un pomo de puerta. Ram habló con una sonrisa orgullosa, como diciéndole a Subaru que era tan estúpido que ni siquiera sabía que era un pomo de puerta. 11 comentarios. Votar 1 queda chapter 52. Puts Magic. Emilia Tan. ¿Estás bien? Le preguntó Subaru, después de que casi se le congelara la mano al tocar el pomo de la puerta de su habitación. ¿Eh? ¿Qué? Subaru también está aquí. Estaba claramente sorprendida de que estuviera allí. No esperaba que estuviera allí, ya que normalmente Subaru y Rosual no pasaban tanto tiempo juntos. Sí, estoy aquí. Pero lo más importante, ¿no tienes nada más que decir? Preguntó Subaru con movimientos exagerados de las manos, aunque ella no podía verlo. Algo que decir. Algo que decir. Buenos días. Respondió. Incluso se notaba la reverencia que hizo solo con su voz. 1 Empezando con un saludo, qué chica tan educada, ¿no es eso? Abro la puerta. Si te estás cambiando, gracias. Declaró Subaru mientras abría la puerta, con un poco más de fuerza para no tener que tocar el gélido pomo por mucho tiempo. Y en cuanto Subaru abrió la puerta, un fuerte viento helado e incluso nieve le golpeó la cara. Hace un frío glacial. ¿Qué pasa aquí? Preguntó Subaru mientras el frío glacial seguía azotándole la cara. Pero solo podía ver a Emilia de pie frente a su cama con las manos abiertas, como si se cubriera algo, mientras su habitación estaba congelada.
Todo en su habitación parecía cubierto por una capa de hielo. No deberías hacer eso. Entrar sin permiso en la habitación de alguien es de mala educación. Dijo Emilia. Si Kaji estuviera aquí, diría que Emilia estaba posando y demostrando su dominio sobre Subaru, comentó Ram, haciendo que todos se volvieran a mirarla. Emilia no entendía de qué hablaba la criada de cabello rosa, mientras que Rosual decidió ignorarlo y sonreír. Pero tras un momento de silencio, todos sintieron la brisa fría que venía de detrás de Emilia. Y en cuanto todos la miraron, entró en pánico, agitando los brazos. Intentó engañarlos, pero fracasó, pues nadie la creyó. Para empezar, era tan mala mintiendo. Al poco rato, el grupo miró a Puck, que estaba envuelto en una manta y parecía una patata con cola. Todos en la sala podían sentir la frialdad que generaba. Mientras tanto, Kaji le lanzaba un hechizo de calor a Meili, quien estaba sentada en la cocina tomando chocolate caliente. Rem echaba leña al fuego, mientras Meili dejaba de temblar tanto como antes. Parecía que el hechizo funcionaba bien para mantenerla caliente. Después de preparar agua caliente y recoger una bandeja con tazas de té vacías, se dirigieron al comedor, donde había una gran chimenea. Al entrar, vieron a todos los demás allí, comentando cómo Puck liberaba su magia de forma natural, debido a la cantidad excesiva que generaba en su cuerpo, sin agotarla. Pronto prepararon té para Rosual y chocolate caliente para todos. Incluso Beatrice estaba allí, explicándole a Subaru cómo funcionaba la magia y cómo algunos debían liberarla para que cosas como lo que le pasó a Puck no ocurrieran. Después de todo, incluso ahora, debido a la descarga mágica de Puck, toda la mansión estaba cubierta de hielo. Kaji, al ver a Beatrice con la nariz mocosa, decidió lanzarle el mismo hechizo de calor. Caminó detrás de ella y le puso la mano en la cabeza. Antes de que pudiera decir o hacer nada, la retiró. Ella lo miró y frunció el ceño antes de volver a explicarle las cosas a Subaru. Entonces Subaru empezó a idear planes, y ninguno parecía buena idea, pues todas sus ideas eran rechazadas por al menos una persona cada vez. Pero entonces Subaru empezó a preguntar cómo manejaban la magia los demás, pues le interesaba cómo alguien como Rosawaal manejaba la suya. A Subaru no le llevó mucho tiempo decidir qué hacer al final. Porque con la magia de Puck, era posible sembrarlo. Y con esto, Subaru declaró el comienzo del día de nieve, donde invitaría a los aldeanos a participar para que todos pudieran divertirse. Ideó un concurso completo e incluso pensó en dar un premio al ganador. Emilia y Rosual estuvieron de acuerdo con su idea, pues parecían intrigados por algo que nunca antes habían escuchado, ni siquiera probado. Comentario 25 comentarios. Votar 1 queda chapter 53. Snow Day. Al día siguiente, todos los aldeanos del pueblo cercano estaban afuera de la mansión, abrigados. Subaru, de pie en una superficie elevada, animaba a los aldeanos con algunas comparaciones de su mundo, que los aldeanos no entendieron en absoluto, pero aún así siguieron escuchando. Y al poco rato, comenzó a explicar las reglas del evento. Las reglas son sencillas. Al crear una escultura de nieve, se pondrá a prueba la creatividad y la imaginación de todos. El ganador recibirá un premio especial. Declaró Subaru con una sonrisa radiante a la multitud que lo esperaba. Mientras esto sucedía, Kaji pensaba en qué tipo de escultura quería hacer. Tenía ganas de divertirse y pasar un buen rato con los gemelos. Pero mientras pensaba, oyó a Subaru gritar de nuevo. Entonces luchen por la victoria. Gritó el niño, provocando la reacción de los aldeanos. Oh. Todos gritaron después de que Subaru habló. Kaji caminó hacia Rem y Ram, y los tres comenzaron a caminar, disfrutando de su mutua compañía. Mientras caminaban, charlaban de muchas cosas, y pronto Meili se unió a ellos con una sonrisa feliz mientras corría por el suelo nevado. Oni-chan. ¿Qué tipo de escultura vas a hacer? Preguntó Meili tras correr hacia él. No estoy seguro, aún no lo he decidido, ¿y tú qué tipo de escultura quieres hacer? Preguntó Kaji mientras acariciaba a la chica, quien rió al verle acariciarle la cabeza. Ram y Rem lo miraron esperando el mismo trato, y Kaji se preguntó por qué les gustaba tanto que les acariciaran la cabeza. Quiero hacer a Oni-chan, a mí y algunas más bestias, y muchas cosas más. Declaró con una sonrisa orgullosa. Muy bien, veamos quién puede hacer algo mejor. Si tu escultura supera a la mía, te daré un premio especial, dijo Kaji, haciendo que la chica lo mirara con determinación. Entonces haré la mejor escultura. Dijo antes de salir corriendo para empezar a hacerla. Hermana, deberíamos participar y ganar este premio especial de Kaji. Preguntó Rem mientras miraba a su hermana.
Sí, debemos participar y obligar a Kaji a hacer lo que queramos cuando ganemos, dijo Ram mientras miraba a su hermana con determinación y una sonrisa de confianza. Sí, ganaremos esta competencia y recibiremos la recompensa especial de Kaji, obligándolo a hacer todo lo que le pidamos. Dijo Rem mientras las hermanas asentían en señal de comprensión. Espera, ¿qué? Preguntó Kaji, pero fue ignorado mientras los gemelos se alejaban con los ojos llenos de deseo ardiente. Kaji no sabía por qué asumieron que haría cualquier cosa que le pidieran, pero después de suspirar, decidió intentar hacer una escultura propia. Kaji decidió empezar a esculpir sin pensar en nada. Decidió hacerlo y listo. Mientras esculpiendo, Kaji se daba cuenta de lo bien que lo hacía, él mismo se sorprendió al ver cómo su escultura iba tomando forma poco a poco. No tenía nada en mente, pero de alguna manera la escultura de hielo tomó forma y, al terminar, se apartó para observarla mejor. Al ver lo que había hecho, sonrió. No creía que fuera a esculpir nada más que a la propia Yaska. Pero a diferencia de su apariencia original, llevaba su kimono correctamente, con las orejas y la cola de zorro al descubierto. Era una hermosa escultura que le recordó a Kaji al mundo al que quería regresar. Pero el mundo de Re. Zero aún tenía gente que quería eliminar. Quería asegurarse de ser lo suficientemente fuerte como para luchar contra las 10 criaturas más poderosas del mundo de DXD. Por lo tanto, decidió aprovechar al máximo este mundo. Kaji sonrió al contemplar la escultura de la mujer con orejas de zorro. Sentía cariño por ella. Tenía un aura maternal que la rodeaba. Mientras Kaji observaba su escultura, Subaru notó que estaba atónito. La escultura de Kaji era diferente a la de los aldeanos, que solían hacer esculturas de animales o de castillos. Kaji hizo una escultura de una mujer con orejas de zorro y 9 colas detrás, con una leve sonrisa en su rostro. Parecía tan realista. Tras observar la escultura de Kaji, pudo ver que Kaji la observaba con cariño, como si fuera una persona real. Esto hizo pensar a Subaru que Kaji habría sido un gran otaku si hubiera nacido en su mismo mundo. 4. Esto es increíble, fue todo lo que salió de la boca de Subaru. Comentario 36 comentarios. Votar 1 queda chapter 54. Hice escultures. Mientras Subaru seguía observando la escultura de Yasaka, Kaji decidió añadir más detalles a las 9 colas de zorro. Subaru, al ver que Kaji seguía mejorando la escultura, anotó algo y se fue a ver las demás. Mientras caminaba, pronto encontró una escultura cubierta con una tela, y a Ram y Rem de pie junto a ella, discutiendo. Subaru se acercó, pero en cuanto los gemelos lo vieron, se giraron hacia él. Oh, Barusu, debes sentirte atraído por nuestras habilidades artísticas superiores. Bueno, no hay nada que hacer. Te daremos permiso para que pongas tus sucios ojos en nuestra creación, dijo Ram mientras Rem simplemente sonreía. Ignorando la mayoría de las palabras, sí, vine a ver tu escultura, dijo Subaru mientras observaba la escultura cubierta de tela. Pero vieron lo increíble que era la escultura de Kaji. Era simplemente impresionante, dijo Subaru, mientras cerraba los ojos intentando recordar la escultura de Kaji. Claro que Kaji hizo una gran obra, pero nosotros tampoco perderemos. Y deberías estar agradecido de que estemos dispuestos a mostrarte, incluso a tu insignificante yo, lo que hicimos, proclamó Ran con un tierno bufido. Tras una breve charla, los gemelos mostraron su escultura al mundo con una sonrisa de orgullo. Subaru, por otro lado, se sorprendió al verla. Era Kaji, pero no solo Kaji. Eran dos caras de él. Una, su figura tranquila y aplomada, y la otra, su sonrisa escalofriante y una espada en la mano. Era como si las dos caras de Kaji chocaran. Una era amable y cariñosa, mientras que la otra era cruel y dominante. Subaru no sabía qué decir. Era una buena escultura, pero le faltaba algo, pero no lograba identificarlo. Mientras Subaru observaba la escultura hecha por los gemelos, apareció Rosual. La observó con cierta sorpresa, pues era la misma persona, pero con dos facetas muy diferentes de él. Además, sabía que Kaji no era tan amable como parecía. Sabía lo fuerte que era el chico. Pero al mismo tiempo, sabía que Kaji tenía algún objetivo en mente, pero él también. Esto hizo que Rosual se preguntara qué clase de desastre causaría el Oni. Quería abrir su libro y ver si encontraba la respuesta a su pregunta, pero eso ya lo haría más tarde. Rosual, tú también estás aquí. ¿Qué te parece este? Preguntó Subaru al mago maquillado de payaso. Es bastante diferente de lo normal, ¿no crees, Subaru-kun? Respondió Rosual mientras seguía mirando la escultura. Le doy un sólido 8. Está bien, pero parece que le falta algo, dijo Subaru mientras los gemelos lo miraban.
HMMM. Reosau reflexionó antes de mostrarles 7 dedos a los gemelos, indicando que les daba un 7 sobre 10. No fue una mala puntuación, pero los gemelos no estaban contentos y empezaron a buscar qué podía estar mal con la escultura. Mientras tanto, Subaru salió a ver otras esculturas hasta que una le llamó la atención. Era otra escultura de Kaji, pero esta vez fue aún más sorprendente. Era Kaji, sentado sobre una pila de cadáveres de mabestias. Su rostro estaba cubierto por el cabello y su espada clavada en el suelo. Parecía simplemente rudo, pero había algo. Una Meili hecha de hielo lo abrazaba por detrás con una sonrisa radiante. La escultura era buena. Subaru incluso le habría dado un 10 de no ser por el hielo que Meili incluyó. Pero al ver a Meili, que arreglaba algunas partes, solo pudo asumir que era suya. Era evidente que estaba haciendo su mejor esfuerzo, así que Subaru anotó su puntuación y se fue a ver otras esculturas. Cuando Kaji terminó de arreglar las colas de Yasaka, sintió la necesidad de hacer más esculturas, y así lo hizo. Hizo 2 esculturas más pequeñas de la versión joven de Ram y Rem. Hizo una escultura de él mismo de joven. Era como una imagen de cuando los 3 Oni conocieron a Yasaka. Al terminar, decidió observar las esculturas de otros, a la vez que quería mostrarles lo que él había hecho a los gemelos. Caminó hacia donde se suponía que estaban y los encontró intentando mejorar su escultura. Le sorprendió lo que vio. Le sorprendió que lo vieran así mientras esperaba a que terminaran. Tras terminar su escultura, los gemelos se fijaron en Kaji y empezaron a mostrarle su creación, esperando su opinión. Pero en lugar de decirles lo que pensaba, les preguntó si querían verla, a lo que accedieron casi al instante. Después de guiarlos hasta su escultura, Kaji los observó con los ojos abiertos, sorprendidos y a la vez anhelantes. Sabía cómo se sentían mientras les acariciaba la cabeza. 32 comentarios. Votar 1 queda chapter 55. Wanting a Big Sake Cup. Después de un rato, los 3 jueces decidieron anunciar los resultados del concurso de esculturas. Subaru, Rosual y el jefe de la aldea se acercaron a una escultura específica mientras llamaban la atención de todos. Los 3 empezaron a hablar de cada escultura y de cuántos puntos tenía cada una. Sorprendentemente, 3 esculturas diferentes obtuvieron la puntuación máxima. La de Kaji, la de Meili y la de Petra. Las 3 esculturas se colocaron una al lado de la otra, y el ganador se decidirá por los votos que los jueces otorguen a cada una. Cada una de ellas solo tuvo un voto. Todos miraban a los jueces con curiosidad y expectación, queriendo saber qué escultura ganaría. Bien, reúnanse todos. Daremos nuestros votos y explicaremos por qué votamos por dicha escultura. Subaru los reunió mientras agitaba las manos para que todos lo vieran. El primero en emitir su voto será el jefe de la aldea. Bueno, jefe, cuéntenos sobre su voto y por qué eligió la escultura Sadi, preguntó Subaru al anciano mientras lo miraba. Bueno, que empiece este anciano. Primero, todas las esculturas estaban hechas de maravilla. No tengo palabras malas para ninguna. Pero una de ellas era diferente, mucho más única que cualquier otra. El conejo de Petra. Es simplemente diferente a todo lo que he visto o imaginado. Y por eso, tengo que dar mi voto al extraño, pero a la vez fascinante conejo. El anciano habló con movimientos exagerados de los brazos. Después del anciano, Subaru fue el siguiente en subir, pues era su turno de votar. El chico se adelantó un poco para que todos pudieran verlo y se mantuvo erguido mientras observaba las 3 esculturas. Subaru se sentía claramente incómodo al ver el conejo por el que el jefe acababa de votar. Después de todo, él fue quien creó dicha escultura mientras intentaba ayudar a Petra a mejorar la suya, lo que resultó en un conejo de nieve con forma de mecha barra tanque. He decidido darle mi voto a la escultura de Kaji. ¿Por qué? Se preguntarán, bueno, es simplemente porque fue hecha con sentimiento. Al mirarla, se puede sentir la calidez que su creador tenía por su creación, dijo Subaru mientras observaba el pecho de la escultura de Yasaka. La tensión iba en aumento. El último juez, Roswell, salió con su habitual sonrisa. Todos lo miraban con ojos expectantes, queriendo saber qué diría el señor de la tierra donde se encontraban. Todos guardaron silencio mientras intentaban escuchar lo que iba a decir. Debo decir que todas las esculturas son increíbles. Pero también le doy mi voto al conejo de nieve, ya que fue la escultura más imaginativa de aquí. Rosual habló, pero antes de que pudiera continuar, los aldeanos comenzaron a elogiar a Petro, quien no parecía muy contento con la victoria. Subaru, por otro lado, miraba a todos con el ceño fruncido, pero ¿qué podía hacer?
Tras decidirse el ganador del concurso, Petra recibió el llamado premio especial. Este premio especial eran papas fritas, que Subaru aún guardaba tras su llegada a este mundo. Mientras todos celebraban, Kaji escuchaba las quejas de las gemelas sobre cómo su escultura debería haber ganado el concurso. Kaji simplemente sonrió y asintió, mientras ellas despotricaban y se dirigían a la cocina a prepararse para su propia celebración en casa. Cada uno hacía lo suyo mientras el sol se escondía poco a poco tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja. Los aldeanos caminaban a casa mientras los niños probaban las papas fritas que Petra había ganado. Mientras los aldeanos regresaban a sus casas, Kaji, Meili y las gemelas preparaban una habitación para su pequeña celebración. Tras finalizar los preparativos, Kaji invitó a todos los demás para que comenzaran la celebración. Sonó, todos los residentes de la mansión estaban reunidos en la habitación, mientras Rosual sacaba unas botellas de vino que Subaru encontró mientras limpiaba justo antes del período de descarga de maná de Puck. Mientras Rosual les ofrecía algo de beber a Emilia, Puck y Subaru, Kaji sacó su propia copa de sake, redonda y profunda, aunque de color rojo. Sirvió un poco, pero en cuanto lo hizo, los gemelos le exigieron que también les sirviera sake. A él no le importó, y sirvió un poco en sus propias copas, mientras los tres bebían tranquilamente. Mientras bebía Kaji, recordó cómo Barba Blanca bebía sake en una enorme copa. Decidió hacer una copa tan grande como Barba Blanca. Sentía un extraño deseo de ganarle a todos en la bebida. Y una copa más grande le permitiría beber más, sin mencionar la idea de que se vería genial, bebiendo de una copa enorme. Mientras bebía, empezó a hablar con Rosual y Ram, los únicos que podían beber alcohol sin desmayarse. Habría hablado con Rem, pero ella se desmayó después de un par de copas de sake y dormía con la cabeza apoyada en el regazo de Kaji. Comentario 31 comentarios. Votar 1 queda chapter 56. Félix Anuilel Marribe. 7 Después de que todos terminaron la noche, Kaji llevó a Rem a su habitación, mientras Ram caminaba con él. Subaru no bebía, así que se encargó de llevar a Emilia a su habitación, y Beatrice lo acompañó solo para asegurarse de que no hiciera nada extraño. Los momentos felices estaban llegando a su fin y Subaru olvidó la crueldad de este mundo, pero pronto volvería a recordarla. Un par de días después, un carruaje se acercaba a la mansión Matters. Kaji los esperaba, mientras Subaru y Emilia visitaban el pueblo cercano. Kaji observó cómo se acercaba el carruaje, tirado por un dragón barra lagarto terrestre. Kaji sabía quién era y por qué estaban allí. Subaru no tenía que luchar ni usar mucho su puerta. Intentó usar magia, pero falló varias veces. Al hacerlo, forzó y dañó su puerta, la cual era responsable del maná que liberaba de su cuerpo. Una puerta dañada traería problemas, ya que podría inutilizar la magia de alguien o incluso convertirla en un peligro para él mismo o para quienes lo rodeaban. Pero en el caso de Subaru, simplemente le impediría usar maná en general. Por lo tanto, Emilia le pidió a Rosual que viera si alguien podía sanar su puerta, pues se sentía responsable de dejar que Puch le enseñara a usar magia. Y debido a eso, el chico abusó de su puerta, o la forzó demasiado. Pero esa no era la única razón por la que el carruaje venía aquí. Kaji sabía que Emilia sería invitada a la capital debido a las elecciones. Y pronto, el carruaje se detuvo cerca de la mansión, la puerta se abrió y quien bajó del carruaje Sadi fue nada menos que Félix Argyle, también conocido como Ferris. Ferris tiene cabello color lino y ojos amarillos. Su vestimenta informal consiste en un uniforme de obrero con cinta, un vestido azul, medias negras, leggings azules, zapatos azules, protectores de brazo blancos y una bufanda azul atada al brazo derecho. 5 Los apéndices felinos de Ferris se deben a que sus antepasados tenían sangre semihumana, por lo que fue maltratado por sus padres. Los listones blancos y azules que lleva en el pelo son un regalo de Krusty y siempre los usa, sin importar lo que lleve puesto. Después de mirar al chico, Kaji miró al conductor, a quien conocía bastante bien, era Wilhelm Van Astrea. Wilhelm es un anciano elegante, con una complexión alta y musculosa, algo improbable en un caballero de su edad. Debido a su edad, luce una larga y abundante cabellera blanca, perfectamente peinada hacia atrás, lo que sugiere su refinamiento. En su rostro apacible, anciano y arrugado, se aprecian unos hermosos ojos azul cielo que reflejan sabiduría, experiencia y, sobre todo, la calidez de un anciano. Junto con su barba blanca, Wilhelm representa la esencia misma de un caballero de buena educación y buen aspecto.
Debido a su profesión como mayordomo de Krusty Karsten, siempre se le ve con un atuendo de mayordomo predominantemente negro, compuesto por una camisa blanca sobre la que lleva un chaleco también blanco. Sobre ambos, un abrigo negro de manga larga con detalles azules en los bordes. A juego con el atuendo, sus elegantes pantalones son completamente negros. Como broche final, Wilhelm luce guantes blancos y una elegante y sencilla pajarita negra. Gracias a su dilatada profesión, domina el arte de los buenos modales. La mayoría de los mayordomos de su edad no se comparaban con su refinada y perfecta postura. Doso, es Kaji. Exclamó Félix mientras miraba a Loni pelirrojo. Sí, me alegra verte también, y bienvenido a la finca Matters, dijo Kaji antes de girar la cabeza hacia Wilhelm. ¿Cómo te va, viejo? Espero que no te estés oxidando últimamente, dijo Kaji con una sonrisa, lo que claramente le indicó al hombre que Loni quería entrenar. Estoy bien, gracias por preguntar, respondió Wilhelm a Loni con una sonrisa. Está bien, quizás podamos hablar más tarde. Félix me sigue, te guiaré con Emilia y Rosual, dijo Kaji, recordando que tenía un trabajo que hacer. Bien, vámonos. Hasta luego, viejo Will. Dijo Félix mientras seguía a Kaji, quien entró en la mansión. Wilhelm respondió con un asentimiento y una pequeña reverencia. No tardó mucho para que Kaji llevara al chico gato a la habitación, donde Rosua ya estaba esperando. Mientras Emilia se dirigía a la mansión junto con Subaru. En cuanto Emilia vio el carruaje, aceleró el paso. Olvidó que hoy tendrían invitados. Así que intentó llegar más rápido a la mansión, mientras Subaru observaba el carruaje y le preguntaba a Emilia si sabía de quién era. Pensamientos de los creadores Exleer. Hola chicos, lamento no actualizar más, tengo cosas en la vida real que hacer y una licenciatura que terminar, así que las actualizaciones serán aleatorias hasta entonces. Comentario 51 comentarios. Votar 1 queda chapter 57. Searching for Something 8. Tras llevar a Félix a la sala de reuniones designada, Kaji se disculpó y se preparó para viajar a la capital. Pensó en contarles a Rem y Meili sobre la invitación. Quería saber si querían acompañarlo. Y Kaji decidió ir. De cualquier manera, quería encontrar mejores anillos o collares para sus encantamientos mágicos. Aunque ya tenía muchísimos, quería algo más resistente que las joyas normales y frágiles. Pronto Emilia entró en la misma sala de reuniones, donde Félix y Rosual estaban sentados, dejando a Subaru solo, aunque quería acompañarla. Subaru miró por la ventana y vio al anciano Will puliendo el carruaje mientras esperaba el regreso de Félix. Subaru decidió ir a hablar con el anciano. Tal vez podría sacarle información. Mientras tanto, Kaji estaba hablando con las chicas y les contaba que un emisario había llegado para formar la capital, y lo más probable era que tuviera algo que ver con la selección real. Entonces, algunos de nosotros iremos a la capital. ¿Alguna quiere ir? Preguntó Kaji mientras miraba a las tres chicas. No, estoy bien, dijo Meili mientras jugaba con una pequeña bestia parecida a un murciélago. Uno por otro lado, las dos hermanas se miraron, como si se comunicaran con la mirada, antes de asentir. Miraron a Kaji, pero antes de que pudieran decir nada, Subaru irrumpió en la habitación. Kaji-san, Rosual me pidió que te dijera que te prepararas para viajar a la capital, dijo Subaru, pero entonces se dio cuenta de que todos lo miraban como si fuera la criatura más tonta que jamás habían visto. Ya lo hice. ¿Y dijo quién irá a la capital? Le preguntó Kaji. Sí, quienes irán en carruaje seremos Emilia Tan, yo, Kaji-san y Roswell, informó Subaru. TSK Ran chasqueó la lengua mientras miraba a Subaru con desdén. Quería ir a la capital con Kaji también. Pero sabía que solo necesitaba pedirle a Kaji que los llevara allí, así que no dijo nada por ahora. Pero entonces notó que Subaru la miraba con extrañeza. Barusu, no deberías mirar a una dama con esos ojos. Un día, si miras a alguien que no deberías, podrías perderlo, comentó Ram, haciendo que Subaru temblara por completo. Subaru y Emilia caminaban por las calles de la capital, mientras Kaji limpiaba la casa donde se alojarían temporalmente. Y la casa era enorme. A veces, Kaji se preguntaba cuántos edificios poseía el payaso. Emilia llevaba la mano de Subaru mientras caminaba para asegurarse de que no se hiciera daño a sí mismo ni a los demás. Uno podría preguntarse por qué, pues el chico se cayó de un carruaje en movimiento, con la mano atrapada en unos cinturones de cuero, lo que provocó que fuera arrastrado por el carruaje antes de que Kaji lo detuviera. Y ahora Emilia temía que volviera a cometer alguna estupidez accidentalmente. Después de limpiar, Kaji decidió ir a echar un vistazo al mercado y, por suerte, encontró algo interesante.
Encontró un anillo de plata común y corriente a la venta en uno de los puestos. Parecía común y corriente, y ni siquiera era muy caro. Pero Kaji presentía que algo andaba mal, así que usó un hechizo para tasarlo. En el momento en que lanzó el hechizo, sintió una especie de energía dentro del anillo. Decidió comprarlo. No sabía qué significaba esa extraña energía ni qué podía hacer, pero era algo que podría descubrir poco a poco con magia. Y si fallaba, podría pedirle ayuda a Beatrice, ¿no? Luego de comprar el anillo, Kaji caminó mirándolo tratando de probarlo con su mana, y mientras hacía esto no se dio cuenta ya que caminaba hacia un callejón donde 3 matones estaban amenazando a una chica que vestía un vestido rojo, con rayas negras. Uno pequeño y un matón gordo pero musculoso comenzó a hablar. Abajo, métete con nosotros. Espetó un matón flacucho con lengua de serpiente, justo detrás de su amigo. ¿Quieres que te arruinemos esa carita tan bonita? Preguntó un matón bajito mientras miraba fijamente a la chica. No armen tanto jaleo, plebeyos. Tontos sin carácter que buscan pelea por las razones más absurdas, dijo la chica mientras levantaba un abanico y se tapaba la boca con él. Por otro lado, Kaji observaba esto desde una posición de 10 metros detrás de los 3 matones. Se preguntaba cuán desafortunados o estúpidos serían estos matones. Decidieron intentar robar a alguien como la chica que tenían delante. Kaji sabía quién era. Después de todo, la había visto un par de veces en la capital, pero no interactuaron ni una sola vez. La chica a la que los matones intentaban robar era Priscilla Barielle, candidata al trono. La larga cabellera pelirroja de Priscilla Barielle brillaba radiante como el sol y caía sobre una sola horquilla antes de extenderse por su espalda. Sus ojos rojo sangre tenían un destello de fuerza de voluntad que delataba su imponente personalidad. Su piel pálida, blanca como la nieve más pura, se veía realzada por los labios ligeramente rosados de Priscilla. Era considerada una mujer de auténtica belleza divina. Cualquiera podría dedicar su vida y fortuna de buscar a alguien tan hermosa como la novia sangrienta y, aún así, no encontrar a nadie que igualara su resplandor. Además, su delicada figura poseía unos pechos notablemente generosos y otros rasgos bien formados que contribuían a aumentar su ya sobrenatural encanto. Medía 1,65 m, igualando la estatura de Emilia. Priscilla vestía ropa exquisita que combinaba con el color carmesí de sus ojos. El vestido que se la veía con más frecuencia era un opulento vestido aristocrático negro y rojo con mangas cruzadas que dejaban los hombros al descubierto, una falda roja de tacón alto con dobladillo ancho, una enagua negra, una gran cinta negra con rayas rojas sujeta al lado derecho de su cintura y un adorno floral negro con ribete rojo y esmeraldas decorando cada pétalo, que adornaba el lado opuesto de la cintura de Priscilla. El vestido también era sin espalda y estaba embellecido con varias esmeraldas sujetas a la falda. Debajo del vestido, llevaba medias translúcidas de color marrón rojizo con una banda elástica negra en la parte superior. También llevaba una gargantilla negra, un par de zapatos rojos de tacón alto y un par de guantes de ópera largos y negros sin dedos. A menudo llevaba un abanico plegable de mano carmesí que guardaba en su escote cuando no lo usaba. Finalmente, sus dedos medios estaban adornados con un anillo de esmeralda en cada uno, y pendientes de lágrima de colores similares colgaban de sus lóbulos. Las joyas que realzaban la figura de Priscilla eran de una artesanía tan fina que cualquiera podía adivinar su precio a simple vista. Solo por su atuendo, Kaji entendía por qué los matones la habían robado, pero aún así, si supieran que era mucho más fuerte que ellos, ni siquiera tendría que esforzarse, pues su protección divina la hacía más fuerte durante el día. Contaba con la protección divina del sol, que aumentaba su fuerza diurna y sus beneficios. Sin mencionar sus otras habilidades, los matones eligieron a la persona equivocada para robar. Comentario 6 comentarios. Votar 1 queda chapter 58. Aldebarán. Kaji observó la situación y se preguntó si debía decir algo, pero Priscilla lo miró y sonrió. Lo reconoció. Después de todo, la mayoría de las personas influyentes del reino de Lugnica lo conocían. Era conocido como el segundo espadachín más fuerte, después de reinar, aunque ninguno de los dos había ganado en combates. Y Priscilla lo reconoció fácilmente por su larga cabellera pelirroja y sus ojos dorados, que parecían depredadores a simple vista. Los matones, al ver que la chica ni siquiera les prestaba atención, se giraron para ver hacia dónde miraba, pero se encontraron con Kaji, quien los observaba como si un depredador estuviera cazando a su presa. Pero en realidad, Kaji simplemente estaba allí de pie, preguntándose qué hacer. Vaya, 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 ¿no es el famoso Oni pelirrojo? Dijo Priscilla ignorando a los 3 matones.
Sí, un placer conocerte también, Priscilla, dijo Kaji mientras seguía pensando qué hacer. ¿Estás aquí para decirme que decidiste convertirte en mi subordinado? Eso sería lo más natural. ¿No estás de acuerdo? Dijo Priscilla como si Kaji ya estuviera trabajando para ella, sonriéndole. Pero antes de que Kaji pudiera rechazar la oferta o decir nada más, apareció Subaru. Y Subaru ni siquiera notó que Kaji estaba detrás de los matones, mientras caminaba desde detrás de Priscilla hacia ella. Ni siquiera se dio cuenta de que parecía más matón que los tres, a quienes Kaji y Priscilla ignoraban. Perdón, llego tarde, cariño. Parece que ha habido un pequeño problema, pero recuerda quién soy y no me des la lata. Vamos. Dijo Subaru mientras intentaba agarrarla de la muñeca, pero en lugar de agarrarla, alguien más lo agarró a él. Subaru vio que Kaji le sujetaba la mano mientras lo miraba, como si fuera un retrasado mental. Subaru, no deberías tocar a una dama sin su permiso, sobre todo a alguien de su estatus. Kaji habló, insinuando al chico que se disculpara rápido, antes de meterse en problemas. Pero Subaru no lo entendía bien. Priscilla frunció el ceño cuando Subaru estuvo a punto de tocarla, pero al detenerlo Kaji, sonrió. Tomó su abanico y se tapó la boca mientras miraba a Subaru, quien los observaba con curiosidad. ¿Cómo te atreves a ignorarnos? Gritó furioso el matón más pequeño, olvidado por todos. Oye, creo que deberíamos irnos, dijo el abrazo más grande mientras miraba a su amigo. ¿Por qué deberíamos? Solo hay una chica, un chico de aspecto débil y algunos presumidos. Podemos con ellos. Gritaron los pequeños matones. Pero, ¿no dijo la chica algo sobre su fama? Y se ve realmente aterrador, dijo el matón con lengua de serpiente antes de retroceder un poco. Sí, vámonos, no vale la pena que nos maten por un par de monedas, asintió el matón gordo y corpulento. Decidieron irse, pero ya era demasiado tarde. Después de todo, el matón más pequeño ya había captado la atención de los demás al gritar. ¿Así que quieren irse así como así? ¿Creen que los dejaré ir así como así? Preguntó Kaji mientras miraba a los tres matones. Los matones no pudieron decir nada mientras un sudor frío les empezaba a cubrir la espalda y la frente. Sabían que esto no iba a acabar bien, pero ¿qué podían hacer? Solo querían robar a Priscilla porque parecía débil y rica. Ni siquiera se imaginaban que esto pudiera acabar tan mal. Sabían que normalmente los tres podían robar a gente de aspecto débil que anduviera sola, pero parecía que se les había acabado la suerte. Pero entonces apareció también el anciano Rom, haciendo huir a los matones, mientras Kaji se preguntaba si debía atraparlos y llevarlos ante los guardias. Pero no lo hizo. Parecía demasiado problemático. Subaru hablaba con el anciano mientras Kaji observaba a Priscilla, que parecía tan relajada como siempre. Priscilla, sobre lo que dijiste antes, me niego a trabajar para ti. ¿Y eso por qué? Preguntó mientras se abanicaba. Como no trabajo para nadie, al menos pronto dejaré la finca Matters. Y mientras uno tenga la fuerza suficiente, puede hacer lo que quiera, ¿no te parece? Preguntó Kaji mientras miraba a la chica frente a él. Sí, dejas al inútil mago de la corte, y después de algunos viajes, unirte a mí me parece bastante bien, dijo Priscilla como si supiera que él se uniría a ella de una forma u otra. Kaji la miró fijamente y se preguntó si lo que decía era siquiera posible. Pero sus cavilaciones fueron interrumpidas por la aparición de Emilia con otra persona a quien Kaji reconoció como Aldebarán, comúnmente conocido como Al. Aldebarán mide 1,62 metros, lo que le da la misma altura que Natsuki Subaru. Su complexión robusta está cubierta de músculos gruesos y abultados que le dan una impresión imponente. Tras un desafortunado incidente en el imperio de Boyachia, Al perdió su antebrazo izquierdo. En lugar de recurrir a una prótesis, Al tenía el muñón donde solía estar su antebrazo cubierto de vendajes. Tiene varias otras cicatrices repartidas por todo el cuerpo, incluyendo un par de marcas similares a garras en su antebrazo derecho y una gran variedad de cicatrices en su rostro que lo dejaron desfigurado. Su aspecto desaliñado, incluyendo su ropa y piernas sin afeitar, lo hacen parecer un bandido o algún otro tipo de delincuente. Podría decirse que su apariencia es el polo opuesto a la de su amante Priscilla Varielle. Cada prenda de vestir que Al lleva da una impresión ligeramente diferente. Su conjunto consiste en un par de sandalias verdes de punta dividida con hebillas amarillas, pantalones de lino color arena, una venda alrededor de su muñeca derecha que coincide con la que rodea su extremidad amputada, vendas del mismo surtido que se envuelven alrededor de sus pies como calcetines, un chaleco abierto de lino verde con forro amarillo y un dobladillo de piel blanca, y un manto amarillo raído que le llega hasta las caderas.
Además, lleva un cinturón marrón con una hebilla dorada que tiene una colección de bolsas verdes unidas a él con su espada del dragón azul generalmente envainada cerca. Su cualidad física más definitoria es el casco negro intenso que usa para ocultar su rostro marcado por las cicatrices. El casco en cuestión, en contraste con el resto de su ropa, es muy refinado y presenta un penacho de cabello rojo limpio como cresta. 4 comentarios. Votar 1 queda chapter 59. Mistress. Por fin te encontré. Exclamó Emilia, haciendo que Subaru se girara en su dirección. Oh, Emily. Subaru ni siquiera terminó de decir su nombre mientras miraba a Al, y caminó hacia él y la chica mitad elfa. Espera, espera, espera. No puedes recoger a Emilia tan mientras no estoy. Dijo Subaru mientras miraba fijamente al manco con casco. Parece que a tu amigo le falta algo, señorita. Está más preocupado por perderte con otro hombre que feliz de verte. El corazón de un hombre es tan complejo que es emocionante verlo. Al habló mientras miraba a Subaru, a través del pequeño espacio para los ojos en el casco. Tienes un sentido de la moda bastante malo. Dijo Subaru mientras lo miraba con enojo, sin importarle nada. Kaji se preguntó si Subaru entendía que podía morir fácilmente por haber decidido pelear con alguien mucho más fuerte que él. Pero bueno, quizá dejarlo morir lo arregle. Sí que mejoró en ese aspecto en la novela, si Kaji no recordaba mal. Vaya, esa no es forma de hablarle a nadie. Puedo pasarlo por alto, ya que soy un hombre tranquilo y bondadoso, pero alguien podría cortarte la cabeza, por eso dijo Al mientras se inclinaba un poco hacia adelante. Pero antes de que pudiera decir nada más, Emilia intervino. Tranquilo, Subaru. Su atuendo también me sorprendió, dijo Emily mientras intentaba calmar a Subaru para que no causara muchos problemas. Sí, bueno, yo también me sorprendí cuando me pidió ayuda mientras buscaba a un niño perdido, dijo Al mientras los miraba a ambos. Los tres siguieron hablando, mientras Kaji y Priscilla los observaban, y Eloni se preguntaba si los notarían. Pero Priscilla observaba a Kaji con interés. Después de todo, ella era fuerte por derecho propio. Blandía su propia espada, confiaba en ganar cualquier combate, pero por alguna razón, podía notar que Kaji era diferente, como si tuviera algo que ella no tenía, y eso solo la hacía querer tenerlo bajo su mando, pues suponía que con él cerca no sería tan aburrido como de costumbre. Su mayor enemigo es el aburrimiento, así que lo evita. Golpea repetidamente a Lo, le ordena que haga algo para entretenerla. También es capaz de meterse en situaciones inimaginables para cualquier caballero, como liderar una expedición peligrosa, simplemente por curiosidad. Y ahora su curiosidad se centraba en Kaji. Presentía que su presencia sería mucho más entretenida que antes. Pronto, Al, Subaru y Emilia dejaron de hablar y finalmente notaron a Kaji y Priscilla. Al vio el brillo en los ojos de Priscilla. Supo que parecía haber encontrado algo que le interesaba. Pero, a diferencia de Al, Emilia se escondió detrás de Subaru mientras se bajaba la capucha para que Priscilla no la viera. Y esta vez, Subaru lo notó, antes de despedirse de todos y marcharse con Emilia. Vaya, qué atento de tu parte esperar donde sabías que estaría. Te felicito por tu dedicación, Al, dijo Priscilla al ver Al de pie en la entrada del callejón. Afortunadamente, Subaru y Emilia acababan de irse, por lo que no hubo miradas fijas ni nada por el estilo. Por cierto, gracias por cuidarla. ¿Puedo preguntar tu nombre? Al agradeció a Kaji mientras le preguntaba su nombre. No hay problema, soy Kaji, ¿y tú? Todavía no has dicho tu nombre, dijo Kaji, haciendo que Al se diera cuenta de su error al no presentarse. Oh, lo siento, me llamo Aldebarán, pero puedes llamarme Al. Actualmente soy el caballero de Priscilla Varielle. Mucho gusto, Kaji. Al se presentó antes de hacer otra pregunta. Me preguntaba si eras el Oni pelirrojo que se decía que estaba a la altura de Reynard. Pareces encajar bastante bien con la descripción. Después de todo, ¿eres el primer Oni que veo en mucho tiempo?, preguntó Al mientras extendía la mano para estrecharla con Kaji. Kaji le tomó la mano y le dio un ligero apretón. Sí, soy yo. Después de todo, creo que si eres lo suficientemente fuerte, puedes hacer lo que quieras. Después de todo, ¿quién podría hacerte algo cuando eres el ser más fuerte del mundo? La respuesta es simple. Siempre hay alguien más fuerte que tú. Si lo crees y tratas de ser más fuerte, puede que no te des cuenta cuando te conviertas en el más fuerte. Perdón por despotricar sin pensarlo dos veces. Kaji se disculpó por empezar a hablar solo de ser fuerte o el más fuerte. Después de todo, él y Reynard habían hablado de esto muchas veces, y seguían sin llegar a una conclusión definitiva sobre quién tenía razón.
Está bien, pero parece que el sol se esconde pronto y aún tengo que llevar a mi señora a casa. Espero que podamos hablar más tarde si tenemos tiempo, respondió Al con un gesto de la mano. Pronto, Kaji, Al y Priscilla se fueron en su propia dirección, mientras Kaji simplemente caminaba en dirección a donde se alojaba. Priscilla y Al caminaron en otra dirección hacia un carruaje. Comentario 2 comentarios. Votar 1 queda chapter 60. De Castle. Al día siguiente, todos los candidatos al trono de Lugnica debían llegar al castillo. A Subaru le ordenaron quedarse en la casa de Rosual mientras los demás se dirigían al castillo. Subaru no estaba contento, así que se escabulló e intentó hacer autostop, y funcionó, ya que un carruaje se detuvo frente a él. Mientras Subaru iba al castillo, aunque Emilia le pidió que se quedara en casa, Kaji se preguntaba si Subaru aparecería. Quería causar problemas en el castillo. Algunos podrían considerarlo innecesario o problemático, pero Kaji solo quería divertirse. No le importaba insultar a toda la facción noble o a los viejos del consejo. Solo sabía que era más fuerte que ellos, así que ¿por qué debería seguir sus reglas? Claro, si algo salía mal, sería problemático pelear con algunos, pero a Kaji ya no le importaba. Sonreía mientras pensaba en cómo insultar o poner nerviosos al consejo. Y entonces se le ocurrió una gran idea. Después de todo, estaba seguro de que al menos uno de ellos insultaría a Emilia, y podría usar eso a su favor. Kaji-san, ¿por qué sonríes tanto hoy? Preguntó Emilia mientras miraba a Loli, quien sonreía alegremente mientras caminaban por el castillo. Es porque hoy sucederá algo interesante, y seguro que será divertido verlo o participar, dijo Kaji, con una sonrisa que parecía un poco antinatural. ¿Qué quieres decir? Preguntó la chica, pero no entendía a qué se refería Kaji. Ya verás, y no te preocupes si alguien intenta hacerte o decirte algo inapropiado o irrespetuoso. Lo solucionaré a mi manera, ¿te parece bien? Preguntó Kaji mientras miraba al semielfo de cabello plateado. Lo entiendo, pero no tienes que hacer nada de eso. No quiero causarte problemas, ya que podrías tenerlos, dijo Emilia preocupada. Emilia, ¿qué crees que es lo más importante al enfrentarte a otras personas? Uno podría decir que el corazón es lo más importante, otro podría decir que la inteligencia es lo más importante. Cada uno tiene su propia opinión. Pero al final, el más fuerte siempre gana. Piénsalo. Si una de las brujas estuviera aquí, ¿se atrevería a insultarla en su cara? Preguntó Kaji mientras caminaban por el castillo. Emilia no sabía qué decir mientras miraba a Kaji, quería decir algo pero ninguna palabra salía de su boca. No, les daría demasiado miedo hacer eso, ¿sabes por qué? Es porque eran más fuertes que los demás, y si insultaran a una bruja, dudo mucho que sobrevivieran a menos que la bruja tuviera buen corazón. Pero al final, no importa si uno es bueno o malo, todo se reduce a quién es más fuerte o quién tiene un respaldo más fuerte. Kaji habló con una sonrisa. Emilia miró a Loni pelirrojo y se preguntó por qué Kaji hablaba de poder, pero se dio cuenta de que tal vez era algo que necesitaba. Después de todo, era candidata a la realeza, y en más de una ocasión algunos miembros de la facción real la habían insultado. Empezó a preguntarse si necesitaba exhibir su fuerza, o si debía buscar apoyo de personas fuertes, o quizás fortalecerse ella misma. No lo sabía, pero las palabras de Kaji la hicieron reflexionar. Mientras caminaban por el pasillo, pronto se encontraron con Rosual y se dirigieron a la entrada del gran salón donde se suponía que se reunirían los candidatos al trono. Tras entrar, Kaji encontró a Reynard y se acercó a él. Quería saber cómo le iba últimamente. Mientras Kaji hablaba con el caballero pelirrojo, las puertas del salón se abrieron una vez más y, como esperaba, los últimos en llegar fueron Priscilla y su caballero Al, mientras que Subaru los seguía. Kaji miró a Emilia, quien estaba sorprendida por la llegada de Subaru. Ella le dijo que se quedara en la casa donde se alojaban en la capital, pero él no la escuchó. Se sintió herida por alguna razón, pero mientras le preguntaba por qué había venido, a pesar de haberle pedido que se quedara en casa, un guardia comenzó a anunciar la entrada del consejo. El consejo de los sabios entrará ahora. Declaró un caballero mayor mientras un grupo de ancianos entraba en la sala. Todos se dirigieron a los asientos preparados para ellos. El caballero que anunció su entrada fue Marcos Gildark, capitán de la Guardia Real y caballero comandante. Marcus tiene un rostro cincelado que, como corresponde a su personalidad severa y habilidades terrenales, a menudo se compara con una roca o un acantilado escarpado. Es un hombre corpulento con una gran musculatura que suele ocultarse bajo su armadura. Gracias a sus abultados músculos, su cuello y hombros son increíblemente gruesos, en comparación con los de una persona promedio.
Sus ojos son azules y su cabello corto, de color verde, está cortado en forma de cuadrado. A diferencia de la mayoría de los caballeros de Lugnica, Marcos viste una armadura de placas con adornos dorados. Lleva fijada a la cintura una espada que usa en batalla. En general, su apariencia irradia el espíritu marcial de un guerrero disciplinado. Kaji conocía al tipo. Lo conoció durante una visita a la capital. No hablaron. Pero Kaji podía adivinar qué clase de persona era. Marcos es un hombre severo y estricto que se toma en serio su puesto como capitán de la Guardia Real. Mantiene la compostura en todo momento, lo que le permite afrontar las emergencias con calma. También es sorprendentemente reflexivo y perspicaz, lo que le ha permitido cuidar de sus soldados dentro y fuera del campo de batalla. Pero ahora la reunión estaba comenzando cuando Kaji tomó su lugar, cerca de los caballeros. Comentario 2 comentarios. Votar 1 queda Chapter 61. The Candidates for the Throne. Pronto, los 4 candidatos al trono de Lugnica se encontraban ante el Consejo de Sabios. Los caballeros se encontraban a un lado del salón, mientras que los nobles, al otro. Se notaba claramente que caballeros y nobles sentían cierto desprecio mutuo, como se desprendía de las miradas que intercambiaban de vez en cuando. Oh, tú también estás aquí, Kaji. Es raro que asistas a una reunión como esta. Ah, y Subaru también está aquí, dijo Reynard, sonriéndoles. Bueno, sentí que algo interesante podría pasar hoy, así que decidí participar, dijo Kaji, pero pudo ver cómo la mirada de Reynard cambió por un instante, indicando que tenía sus propios planes. Bueno, siempre tenías razón en cosas como esta. Pero te aseguro que no será nada espectacular. Reynard habló mientras pensaba que Kaji lo había descubierto una vez más, pero en realidad, Kaji se refería al inminente arrebato de Subaru. Uno lo sé. Como sea que puedan alcanzarnos, iré al frente de la fila. Quiero ver las cosas de cerca, dijo Kaji antes de caminar hacia la vanguardia de la brigada de caballeros que estaba a un lado de la sala. Los caballeros que pasaban junto a Kaji se giraban para saludarlo, pues lo veían de vez en cuando. Además, algunos lo habían visto entrenar con Reynard, lo que hizo que algunos caballeros lo admiraran por su habilidad con la espada y su fuerza. Kaji les devolvía el saludo al pasar junto a ellos, y en poco tiempo ya estaba al frente del grupo de caballeros. Mientras Kaji observaba a su alrededor, Subaru habló con Reynard, y pronto Félix se les unió. Fue entonces cuando Félix se presentó a Subaru como era debido, y Subaru se dio cuenta de que era un chico. Pero entonces el caballero comandante volvió a hablar. Ahora, si me permiten la franqueza, yo, Marcus, líder de los caballeros imperiales, dirigiré los procedimientos de hoy. Marcus habló con semblante severo y continuó un rato hablando de la antigua realeza, el rey, pero fue interrumpido por uno de los candidatos al trono. Escucha, entiendo que quieras dar un buen espectáculo, pero estoy ocupada, ¿sabes? Como decimos en Kararaji, el tiempo es oro. Si vas a repetir lo que ya sabemos, ¿para qué nos has reunido aquí? Dijo Anastasia Osin mientras miraba a los ancianos y a Marus como si fueran estúpidos por hacerle perder el tiempo. Anastasia Osin es la jefa de la compañía comercial Osin y candidata a convertirse en el 42º rey de Lugnica. Anastasia es una mujer menuda de ojos azul verdosos y cabello morado largo y ondulado que le llega hasta las caderas. Lleva un vestido blanco largo con un gorro y una bufanda de piel, además de un bolso grande con forma de billetera. También lleva una horquilla con forma de estrella en el pelo y un pequeño colgante verde azulado alrededor del cuello. Se la describe como de aspecto adorable y con un aura similar a la de un animal pequeño. Estoy de acuerdo, dijo Krusty Karsten, parada junto a Anastasia. Krusty Karsten es la matriarca de la casa Karsten y candidata a convertirse en el 42º rey de Lugnica. Krusty es una hermosa mujer de ojos almendrados color ámbar y una larga cabellera verde oscuro que le llega hasta la espalda. Aunque es mujer, suele vestirse como hombre, o al menos de forma muy formal. Como era de esperar, su imagen cambia si se pone un vestido y sonríe. El atuendo formal que suele llevar consiste en un abrigo largo de color azul violáceo intenso con ribetes blancos y charreteras doradas en los hombros. Blusa blanca debajo, pantalones azules, botas negras de tacón alto con cordones blancos, guantes blancos y una gorra azul con una sola raya blanca horizontal en el centro. Los puños de su abrigo son de color rojo burdeos con volantes blancos. El interior del abrigo y un brazalete en su brazo izquierdo con el emblema de la casa Karsten son prácticamente del mismo tono de rojo. Entre los elementos decorativos se incluyen 7 cruces pateadas doradas.
2 en cada puño, 4 en el abdomen unidas por pares mediante aiguilletes doradas, y una en medio de una flor roja en la parte superior izquierda del pecho, también conectada a los hombros por su propia aiguillete. Su larga cabellera está sujeta en la punta con un lazo blanco. Dos Crush-sama, ¿acaso el jefe de la familia Karsten debería decir algo así? Preguntó Marcus mirándola, sin que su rostro reflejara la menor emoción. Es importante mantener la formalidad, pero también es cierto que nuestro tiempo es limitado. Sería prudente informarnos de inmediato por qué estamos aquí. Crush continuó hablando, y al poco tiempo empezó a contar sus especulaciones sobre el motivo de su visita. Pero en el momento en que habló, algunos quedaron desconcertados. Pensó que se trataba de una fiesta de copas. Pero al darse cuenta de su error, se volvió hacia Félix y le preguntó por qué le había dicho que era una fiesta de copas. Este le respondió que solo había dicho quizás era una fiesta de copas. Al darse cuenta de su error, Crush se disculpó antes de retractarse. Y así continuaron con sus asuntos, pero antes de que Subaru pudiera hacer ningún comentario o hacer alguna tontería, Al levantó la mano gritando que quería escuchar el resto de lo que decía Marus. Tras un par de palabras más entre los candidatos reales, Marcus empezó a explicarles la selección y cómo afectaba al mundo. Les habló de la profecía escrita en piedra, sobre 5 sacerdotisas, y de cómo una de ellas haría un pacto con un dragón, convirtiéndose en la gobernante del reino de Lurnica. Pero después de que Marcus terminó de hablar, Reynard caminó hacia el frente y se arrodilló ante los sabios y los candidatos reales antes de hablar. Honorables miembros del Consejo de Sabios, yo, Reynard Van Astrea, de los Caballeros Imperiales, deseo anunciar la finalización de mi misión. La sacerdotisa dragón, quinta y última candidata al trono, ha sido localizada. En cuanto terminó de hablar, las puertas del salón se abrieron y Felt entró con un vestido amarillo. 2 chicas la seguían como sus sirvientas. Pero antes de que nadie pudiera hablar o reaccionar, Reynard continuó hablando. A quien yo misma venero como reina, su nombre es Felt-sama. Declaró Reynard, provocando que algunos caballeros y nobles los miraran a él y a Felt con miradas diferentes. Algunas con curiosidad, otras con indiferencia, y muchas más. Pero Kaji sonrió. Todo empezaba a encajar. Comentario 2 comentarios. Votar 1 queda chapter 62. Felt appears. En cuanto Felt entró en el salón, la gente empezó a susurrar, la mayoría preguntándose dónde había encontrado Reynard a la chica. Subaru, por su parte, parecía confundido mientras miraba a Felt y Reynard. Felt-sama, gracias por honrarnos con su presencia, dijo Reynard, llevándose una mano al pecho y haciendo una pequeña reverencia. Reynard, dijo Felt y sonrió antes de acercarse a él. Se miraron directamente a los ojos, pero de repente, Felt se levantó un poco el vestido antes de intentar patear a Reynard en la cara. Pero, por desgracia, le agarró la pierna cuando estaba a punto de tocarle la cara. Me has traído hasta aquí sin darme ninguna explicación. ¿Y cómo se llama esto? Se notaba la ira en su voz mientras miraba fijamente al caballero pelirrojo que aún le sujetaba la pierna. Me sorprendes. ¿A qué se debe este comportamiento? Preguntó Reynard, genuinamente confundido por su comportamiento. Realmente quería saber por qué actuaba así. Kaji se contenía la risa. No sabía por qué, pero al ver la cara de confusión de Reynard, le entraron ganas de reír. Parecía que el caballero no tenía ni idea de por qué Felt actuaba así. No me detengas la patada y me preguntes como si nada. Ya no aguanto más. Le gritaba Felt al caballero mientras todos observaban la situación con expresión estupefacta. ¿No te gusta este vestido? Te queda precioso, dijo Reynard, bajando suavemente su pierna y apoyando el pie en el suelo, arrodillándose. Ja 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 ja. La risa resonó por todo el salón. Kaji ya no podía soportarlo más. No sabía por qué le hacía tanta gracia, pero así era. Y ya no pudo contener la risa. Mientras reía, todos miraron en su dirección y vieron a un Oni pelirrojo riendo. Mientras el Oni reía alegremente, Kaji no se dio cuenta de que para los demás su risa sonaba extremadamente molesta, lo que hizo que algunos nobles cayeran al suelo mientras un caballero retrocedía un paso. Felt, por otro lado, reconoció a Kaji y lo miró con cierta sorpresa. No esperaba verlo allí. Pero justo después de que Kaji terminara de reír, miró a su alrededor y vio que todos lo miraban con diferentes expresiones. ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta de que cuando ríes te ves y suenas aterrador, verdad? Preguntó Felt mientras miraba al Oni pelirrojo. Kaji no sabía qué decir o hacer, mientras miraba a la chica rubia que estaba parada no muy lejos de él. Ejem.
Felt-sama, si ya terminó de reavivar viejas amistades, por favor, acérquese, dijo Marcus, mientras su rostro inmutable miraba al último candidato al cargo de gobernante de Lugnica. Felt dio un paso adelante y al poco rato se paró junto a Emilia. ¿Qué quieres que haga? Preguntó mientras miraba a la gente frente a ella como si su existencia no le importara en absoluto. Me gustaría decir, para comportarme más como una dama, pero esto es lo primero. Reinhard le puso una insignia en la mano, y la gema roja del centro comenzó a brillar, confirmando que ella era la quinta candidata. La insignia brillante era la prueba de que había sido elegida, y en cuanto empezó a emitir luz roja, los nobles exclamaron extasiados, mientras que los caballeros se quedaron allí parados. Como pueden ver, el dragón ha reconocido a Felt-sama como sacerdotisa. Ahora que su participación ha sido aprobada, creo que es hora de comenzar la selección real en Ernest. Y en cuanto Reinhard terminó de hablar, todos los caballeros del reino se llevaron la mano derecha al pecho, donde estaba el corazón, antes de hacer una leve reverencia. Pero parecía que no todos estaban de acuerdo. Aunque la piedra del dragón la reconociera, ¿no crees que su elección es un poco problemática? Preguntó un anciano del bando de los nobles. ¿Crees que nosotros, los caballeros imperiales, hemos cometido un error? Y con esta sola pregunta, todos los caballeros voltearon la cabeza al unísono para mirar al noble que acababa de hablar. Pero todos los nobles le devolvieron la mirada, pero sin que ninguno de ellos lo supiera, Kaji estaba comiendo palomitas que él mismo había preparado, tras encontrar y experimentar con todo tipo de maíz de este mundo. Kaji sintió que estaba viendo una película. Después de todo, no había entretenimiento en este mundo. Kaji continuó echándose palomitas a la boca mientras observaba la escena frente a él. Comentario 2 comentarios. Votar 1 queda chapter 63. Murmurs. Los nobles y los caballeros se miraron fijamente un rato, antes de que algunos de ellos empezaran a expresar sus opiniones al respecto. Los caballeros no hablaron mucho, pues la mayoría ya había elegido a quién seguir, a diferencia de los nobles, que volvieron a hablar de Felt. Ella no tiene la conciencia de sí misma necesaria para convertirse en gobernante. Puedes vestirla elegantemente, pero aún así le falta gracia. Ella también es analfabeta. Los nobles solo hablaban mal de ella, solo veían las cosas malas, ya que la mayoría de ellos miraban a la muchacha por encima del hombro, sin mencionar también a algunos otros candidatos al trono. Pero pronto, uno de los ancianos de los sabios silenció a los nobles antes de preguntarle a Reinhard cómo había encontrado a Felt. Reinhard obedeció, arrodillándose y comenzando a explicar cómo había encontrado a Felt. Pero en cuanto mencionó haberla encontrado en los barrios bajos, los nobles se indignaron. A los nobles no les gustó nada, pero mientras la comida continuaba, Kaji miró a un caballero que reconoció. Vio a otro, pero era Julius Joukulius, a quien Kaji ignoró por alguna razón, pues no veía ninguna razón para involucrarse con él. Después de todo, Kaji podría usarlo en el futuro si fuera necesario, pero al final, no estaba seguro de su fuerza, y hasta ahora no veía nada más valioso en él. Julius Joukulius es el caballero de Anastasia Osin y miembro de la Guardia Real. Julius es un joven alto, de complexión musculosa, con ojos amarillos y un brillante cabello violeta, cuidadosamente peinado, con un mechón que le cae sobre la cara. Viste casi exclusivamente el uniforme formal de la Guardia Real. Julius sintió que alguien lo observaba, así que giró la cabeza para ver quién era, pero en ese momento vio a Kaji, quien le sonrió. Estaba un poco confundido, pero aún así, asintió con la cabeza antes de volver la vista hacia los candidatos. No sabía por qué, pero la lluvia le cayó en la espalda. Sabía quién era Kaji y lo monstruosos que eran los Ori. Después de todo, una vez presenció un combate de entrenamiento entre Kaji y Reinhard, y supo que no podría seguirles el ritmo, y eso fue un par de años atrás. A partir de entonces, incrementó su entrenamiento diario, intentando fortalecerse más rápido, para al menos poder retenerlos si era necesario. Después de todo, no sabía qué pasaría, y por lo tanto sabía que si quería proteger a Anastasia Osin de futuros enemigos, debía fortalecerse. Aún así, esperaban no tener que luchar contra los dos monstruos pelirrojos, si era posible. Kaji sonrió, pero antes de que pudiera pensar un poco más en la situación actual, los candidatos reales fueron llamados con sus caballeros barra sirvientes elegidos, o bueno, en el caso de Emilia, un mago. Después de todo, la chica no tenía un caballero como tal, ya que su único apoyo era Rosual, que era mago, pero aún así, todo salió bien. Rosual era conocido como el mago más fuerte de todo el reino, así que su apoyo significó mucho más de lo que algunos habrían pensado.
Claro, parecía fuera de lugar, pero no importó mucho. Tomó un tiempo, y pronto todos los candidatos terminaron sus discursos y presentaciones. La familia Astrea ofrece una rata de alcantarilla para gobernarnos, mientras que el margrave Matters respalda a un medio diablo. ¡Qué tontería! Exclamó uno de los sabios. Kaji siguió observando, pero entonces oyó a uno de los supuestos sabios llamar a Emilia medio diabla. En ese momento, Kaji decidió que era hora de hablar. Empezó a aplaudir para llamar la atención de todos. Me sorprende pensar que uno de los llamados sabios insulte a los candidatos reales en sus propias narices. Llamar a otro humano rata de alcantarilla solo porque se encuentra en una posición superior a la de los demás, especialmente a los supuestos comentaristas o a quienes luchan toda la vida por sobrevivir, como los de los barrios bajos. Y por no hablar de llamar a una semielfa algo así como semidiabla, me pregunto a qué lado de ella llamas diabla. ¿A la izquierda o quizás a la humana? Preguntó Demolus, mirando al hombre calvo que hablaba justo delante de él. El hombre quiso hablar, pero Kaji solo necesitó una mirada fulminante, y el hombre no pudo decir nada más. Kaji sonrió y continuó hablando. Así que, caballeros, díganme. Si el próximo insultado fuera la persona a la que le han jurado lealtad, ¿lo dejarían pasar? ¿O exigirían algún tipo de pago? Sin mencionar que quien insultó a un candidato real era un hombre sabio, así que ¿cómo podrían confiar en gente así? Creo que quien insulta así a candidatos reales debería ofrecer su vida como disculpa, ¿no creen? Preguntó Kaji mientras miraba a los caballeros, quienes parecían tener una especie de fuego interior, con los ojos llenos de sed de justicia. Comentario 2 comentarios. Votar 1 queda chapter 64. Subaru. Pero, por alguna razón desconocida, Subaru decidió hablar, atrayendo la mirada de todos. Oigan, disculpas a Emilia Tan ahora mismo. Gritó Subaru apretando los puños con todas sus fuerzas. No podía quedarse ahí parado sin hacer nada. Después de todo, vio a Kaji cuestionando a los supuestos sabios, pero hubo algo que no tuvo en cuenta. No tuvo en cuenta las diferencias de posición entre Kaji y él mismo cuando empezó a gritarles a los supuestos sabios. Después de todo, Kaji tenía fuerza, y la mayoría de los de mayor rango lo conocían, y la mayoría no querría tener ningún conflicto con él. Pero, a diferencia de Subaru, quien a sus ojos no era más que un plebeyo, el único que desconocía esta diferencia era Subaru, aunque podría haberla descubierto fácilmente si lo hubiera intentado. Subaru, no pasa nada. Detente. Emilia intentó disuadirlo de seguir hablando. Después de todo, quien probablemente saldría lastimado sería él. Pero Subaru no quería ceder. Quería demostrarle a Emilia que era capaz de algo. Subaru sentía una gran cantidad de sentimientos, y en lugar de pensar con claridad, empezó a actuar según sus sentimientos, como la ira. Pero aunque estaba enojado por Emilia, no entendía cómo se veía esto, cuando alguien se excede y no tiene el estatus para hacerlo. Después de todo, este no era su mundo, era un mundo diferente con muchas culturas y creencias diferentes. No, no lo haré. Mis disculpas, Emilia. Dijo Subaru antes de gritarles a los ancianos. Subaru. Gritó Emilia una vez, calmando un poco al chico, antes de volverse para disculparse con los sabios. Pero antes de que pudiera inclinarse, Kaji la detuvo. Emilia, en este momento tienes un estatus superior, si no igual, a los viejos calvos, así que no tienes por qué inclinarte ni disculparte con unos viejos calvos. Al oír las palabras de Kaji, Emilia quiso hablar, pero un grito la interrumpió. ¿Cómo te atreves? Gritó un hombre calvo con cejas azules. Pero bastó una mirada del pelirrojo para callar al anciano. Rosual, por otro lado, sonreía de oreja a oreja. Pero uno de los hombres del Consejo de los Sabios sonrió levemente, antes de decidirse a hacer una pregunta completamente diferente. Entonces, ¿puedo preguntar quién es este joven? Preguntó un anciano, señalando a Subaru con la mano. Y como era de esperar, Subaru se presentó como el caballero de Emilia. Esto no cambió mucho con respecto a la historia original, ya que a los caballeros no les gustó que Subaru se proclamara caballero. Julius fue quien lo retó por lo que había hecho, y delante de todos, de los mejores caballeros del reino. Y mientras Aubru y Julius hablaban de cosas que a Kaji no le interesaban, el Oni miró al anciano calvo de cejas azules antes de volver a hablar. ¿Entonces ofrecerás tu cabeza en bandeja o te destriparás con una espada? Esta frase dejó atónitos a los ancianos, pero sobre todo al hombre al que iban dirigidas. ¿No me oíste, anciano? Dije que debías disculparte ofreciendo tu vida, es decir, quiero que te mates como disculpa por insultar a un posible futuro gobernante de Lugnica.
¿O acaso tu cerebro ya no entiende palabras, anciano? Preguntó Kaji una vez más. Kaji-san, por favor, detente. No hay necesidad. Emilia intentó impedir que Kaji obligara al anciano a suicidarse como disculpa. Emilia, ¿entiendes la severidad de lo que acabas de decir? Porque ahora mismo no pareces la gobernante adecuada de un reino, pareces una niña perdida en un lugar inmenso. Debes entender que pedirle la vida porque te insultó es propio de tu estatus, y que simplemente lo dejes pasar demuestra a todos que no eres digna de ser la próxima gobernante de este reino. Si quieres serlo, necesitas recomponerte y actuar como una gobernante. A veces un gobernante es amable, a veces es cruel, pero debe tomar las decisiones correctas en el momento y ahora mismo. Ninguno de los supuestos candidatos a la realeza merece gobernar este reino. Kaji habló antes de darse la vuelta y salir del salón. Empezó a tener dolor de cabeza, sin tener en cuenta que Emilia era aún una niña, sin la educación adecuada en estos asuntos. Tras la marcha de Kaji, Subaru insultó a los caballeros, lo que provocó un caos generalizado y tensión entre todos. Todo terminó con Julius retando a Subaru a duelo para conservar su honor como caballero y proteger el de todos los demás. Kaji, por otro lado, salió del salón con una sonrisa. Sabía que pronto podría encontrarse con algunos de los arzobispos del pecado y había hecho todos los preparativos necesarios para derrotarlos. Solo quedaba esperar. Comentario 2 comentarios. Votar 1 queda chapter 65. Subaru gets beaten up. Tras la salida de Kaji, algunos nobles volvieron a susurrar. El Oni había impresionado a algunos caballeros y nobles, quienes comprendieron lo que decía el monstruo pelirrojo antes de irse. Los candidatos reales no quedaron satisfechos con sus palabras y querían preguntarle por qué decía que ninguno de ellos era digno de gobernar el reino. Pero después de un par de momentos, uno de los sabios habló y el proceso de selección de candidatos reales dio comienzo oficialmente. Pronto todos terminaron la reunión y Subaru fue convocado a una sala similar a una arena, con un campo llano. Mientras tanto, muchos caballeros observaban a Subaru con ojos críticos. Subaru, al igual que en la historia original, fue golpeado por Julius, pero a pesar de haberse metido en este lío, se mantuvo firme. Subaru era un poco diferente del original, quien experimentó la muerte más que el actual. Y por eso, no estaba tan desesperado, se comportó con un poco más de honor o corrección, a diferencia de lo que se suponía, pero eso no cambió el resultado. Tras el supuesto duelo, Subaru fue llevado a una habitación donde sería curado. Julius, por otro lado, estaba decepcionado por la debilidad de Subaru, pero como caballero, debía batirse en duelo con el chico, pues había insultado a todos los caballeros al menospreciar su profesión. Y aunque no quisiera golpear a Subaru con una espada de madera, no tenía otra opción, pues debía proteger el supuesto honor de los caballeros. Y la paliza fue tan unilateral que los demás caballeros que observaban sintieron lástima por Subaru. Pero también sabían que los había insultado, así que era natural que ocurriera, pero podían simpatizar con el chico. Después de todo, en algún momento fueron tan débiles como él. Pero lucharon por mejorar y convertirse en verdaderos caballeros, sabían lo que se sentía la debilidad, pero aún así, siguieron observando. Tras el fiasco, Rosual regresó a su residencia y se sentó frente a Kaji, quien estaba sentado en un sofá tomando té. El payaso sonrió antes de hablar. Kaji, eres realmente entretenido, pero tienes que decirme, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Preguntó el mago mientras miraba a Longi. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente me apetecía, dijo Kaji mientras tomaba un sorbo de té verde. Pero Rosual, creo que es hora de que dejemos de jugar. Sé cuál es tu objetivo final. Sé que harás lo que sea para lograrlo, y no planeo interferir en tus planes, dijo Kaji mientras colocaba la taza de té sobre la mesa, con una sonrisa. Jeje, ¿y qué crees que quiero lograr? Preguntó Rosual con su actitud y tono de siempre. No creía que Kaji supiera realmente lo que quería lograr. ¿La quieres de vuelta, verdad? Preguntó Kaji, mientras Rosual entrecerraba los ojos y miraba a Kaji. ¿Y cómo lo sabes? Preguntó Rosual con seriedad, como si ya no quisiera jugar más. Eso es irrelevante. Sé que sabes que nuestro pacto se rompió, ya que, en cierto modo, anulé sus efectos. Pero sigamos haciendo lo que hicimos y lo que queremos. Tú puedes seguir intentando traerla de vuelta, y yo haré lo mío, ¿podemos estar de acuerdo? Preguntó Kaji, mientras miraba con calma al mago maquillado de payaso. ¿Y por qué crees que te dejaré vivir después de todo lo que acabas de decir? ¿Por qué crees que estaría de acuerdo contigo? Preguntó Rosual con un toque de picardía en la voz.
Porque sabes que si lucháramos, crearíamos muchos más problemas de los que merecería la pena. Sé lo fuerte que eres, pero aún así hay gente más fuerte que tú, y esto podría llevarlos a poner la mira en ti o en mí. Si lo hicieras, también estarías actuando de forma contraria a lo que está escrito en tu libro, ¿verdad? Preguntó Kaji con una sonrisa tranquila mientras miraba al mago directamente a los ojos. Aunque parecía tranquilo por fuera, Kaji estaba nervioso por dentro. Después de todo, sabía que esto podría arruinarlo todo. Pero aún así, necesitaba que el mago fuera más consciente de su situación, sin mencionar que podría obtener alguna ventaja de esto más adelante. Necesitaba demostrarle a Rosual que conocía su plan, su libro. Necesitaba que el mago confiara en él, aunque fuera un poco. Rosual miró a Kaji y se preguntó cómo se enteró de todo esto. Después de todo, estaba seguro de que nadie más que él conocía sus planes y el libro. Kaji podría haber sabido del libro por Beatrice, pero dudaba que el espíritu se lo contara sin más a Lonnie. Por no hablar de ella, el Rosual que ella conocía debía haber muerto hacía mucho tiempo. La mente del mago estaba llena de preguntas, y quería saber cómo era posible que Lonnie supiera todo esto, pero sonrió al pensar que podría usar a Kaji y aprender algo que tal vez no sabía. Los dos estaban sonriendo mientras se miraban, estaban pensando en formas de aprovecharse el uno del otro. 1 comentario 23 comentarios. Votar uno queda.